De eso se trata este trabajo, de cómo es habitar un cuerpo de mujer en medio de la guerra, ese reto que es ser mujer. Es un reto grande ser mujer en medio de la guerra también. Es un reto grande ser mujer después apostándole a la paz, ¿ves? Las mujeres siempre vamos de retos en retos, ¿ves? Siempre todos somos, todos retos para nosotras, ¿ves? Seguidores y lectores de Quinique.com, hoy en una nueva entrevista nos acompaña Priscila Padilla, una cineasta colombiana comprometida con dar voz a las mujeres que han sido históricamente invisibilizadas para conversar sobre su más reciente documental, Un Nuevo Amanecer, que esta semana saldrá al aire y que retrata la vida de 5 excombatientes de las FARC, 5 mujeres que vivieron la guerra desde sus cuerpos y que estuvieron en un proceso de investigación muy profundo que hizo Priscila para esta entrega. Así que bienvenida, muchas gracias por estar aquí en los micrófonos de Quienique.com. Muchas gracias, Ana, por invitarme a este programa, a esta charla. Muchísimas gracias por tener en cuenta también las nuevas narrativas de las mujeres. Priscila, hablemos precisamente del tiempo que hay detrás de este trabajo que usted entrega, que usted estrena esta semana. ¿Cuánto tiempo le tomó y también de dónde surgió la idea de hacer este documental? Pues mira, el tiempo fueron como desde 2015 al 24, al 23. Em, em, digamos que esto es lo normal que yo siempre me gasto como en los trabajos documentales que hago. Siento que el cine documental, quien le da forma a este relato es el tiempo, el transcurrir del tiempo en esta realidad o en las personas que trabajan en esta historia. Entonces, para mí no existe el tiempo nunca estoy de afán, porque si no, no se podría contar una historia como estas, o una historia, o las historias anteriores, como es La Eterna Noche de las 12 Lunas y como es Un Grito en el Silencio. Entonces, hay que estar dispuesto para lo que la realidad nos va regalando. Em, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un trabajo muy personal, es un trabajo que realmente es parte de mi vida, parte de la historia de mi padre, parte de la historia del país. Es algo que cuando lo personal se vuelve político también, eh, y político y público, entonces comienza a, a crear en nosotras un afán por contar también, a crear como una memoria histórica fílmica. Entonces, por eso decidí lanzarme en el 2015, que pensaba que sí se iba a firmar el acuerdo de paz. Creía que ya era más, había como más posibilidades de tiempo atrás, que también se había intentado hacer firmas de acuerdos de paz, pero nunca se lograba. Entonces, esta vez, a esa intuición decidí pues que era hora de contar este trabajo, o esta historia, hacer este trabajo, y entonces me dediqué a mirar cómo hacía para irme a los campamentos guerrilleros de ese momento, que las mujeres todavía estaban en armas. Y entonces comencé ahí todo un acercamiento de cómo hacía para irme. Pues llevaba en mí que el tiempo que quería estar era un tiempo indefinido, no había afán, porque la idea era que yo quería pues como poder hablar con todas estas mujeres, digamos, poder, que estaban en ese momento en armas. Hoy ellas son firmantes de paz. Entonces, pues se dio y me pude ir, y estuve en varios campamentos en 2015, a comienzos de 2016, eh, y estuve pues nada, en la vida cotidiana que pasa, la realidad que pasa en los campamentos donde aún se está en armas con todas estas mujeres. Y pues nada, me hice muy amiga de ellas, construimos una amistad, porque más que pensar en hablar con unas mujeres que estaban en armas, lo que quería era hablar con unas mujeres, con unas mujeres.
unas mujeres porque estaba frente a unos seres humanos. Era siempre me llevó eso, ¿no? Para mí, digamos, porque los medios de comunicación siempre tergiversan, venden otras formas de etiquetar a la gente, a los seres humanos, y para mí era el encuentro con unas mujeres. Era el encuentro, pues, con mi vida misma. Era el encuentro lo que pudo haber sido mi vida y no fue. ¿Ves? Entonces iba a encontrarme con unas amigas y si no, por lo menos a hacerme otras amigas. Eso siempre tenía en mí, no iba a hacerme historias en la cabeza ya prefabricadas, no, porque me iba a encontrar con otros y otras que somos seres humanos. Precisamente usted aborda en este documental esa historia que tiene con el cine, que tiene con este oficio que usted ha querido tanto y bueno, que ha hecho de verdad con tanta entrega en los últimos 30 años. Pero además tocaba usted ahora el tema de que era la vida que habría podido haber sido para quienes vean el documental en los próximos días, se van a dar cuenta de que también quería usted entender la realidad de esas mujeres que eran unas desconocidas, pero que reflejaban aquellas amigas de su infancia. Cuéntenos un poquito sobre eso. Pues sí, digamos que la vida es un caminar y uno siempre anda en unos pasos y siempre digo, y pues no sé si creo o no creo en el destino, pero siempre todo este tiempo que pasó y que no podía constar esta historia, yo decía, pero ¿por qué yo no fui? ¿Sí? O sea, siempre estaba ahí, además porque era una realidad pues muy próxima a mi vida, desde la infancia, o sea, no era nada como nada extraño a mi vida, ¿sí? Entonces, todo estaba dado para que fuera y además después en la adolescencia y después siempre estaba como la posibilidad de irme, pero nunca fue. O sea, siempre el cine, cuando más me iba metiendo en el cine, en el quehacer del oficio del cine, y entonces el cine me jalaba y como que esa otra vida que pudo haber sido y no fue, pues no fue, definitivamente. Y entonces eso a mí siempre me quedaba en la cabeza. Yo pues decía, pero ¿por qué ella sí, yo no? ¿Sí? Como que entonces siempre estaba esa historia ahí, o ese recuerdo, o esa anécdota, por decir, guardada, y la tenía yo porque era también muy secreta, muy, no, pues eso no lo anda uno contando al mundo, ¿no? Y pues ya en el 2015 que yo veía la posibilidad que se podía hablar de esto, además porque también sentía que todas estas chicas que en ese momento iban a hacer dejación de armas, una de esas podría ser yo, si yo realmente lo que veía era eso, yo decía, ve esa chica si yo hubiese seguido, yo sería una de las que voy a hacer dejación de armas, ¿sí? Entonces yo dije, pues no sé, yo quiero hablar con ellas, ¿cómo están? ¿Qué les ha pasado? ¿Qué hay de su vida? Así cómo fue ese camino que segura que yo no recorrí, ¿sí? Yo quiero como aprender de eso y además también, pues como mostrar esa otra vida. Por eso yo ahí me llené de toda la energía y toda la luz y dije, yo me voy, yo nada, me como que pues iba con mucho miedo, el corazón se me salía cuando yo atravesaba todas esas carreteras, toda esa selva como para llegar a donde iba. Pero no, pero me moría de miedo no por lo que me iba a enfrentar allá, sino me moría de miedo porque era como si yo estuviese detrás de mis pasos, y de mis propios pasos, como que yo era eso lo que no sé si yo era capaz de confrontarme a mí misma, me daba miedo, era conmigo misma, ¿sí? Como que, pucha, algo que pasó hace 30 años, creo que lo voy a hacer ahorita, ¿sí? Entonces eran muchas emociones encontradas, miedo a mí misma, miedo a lo que no fue, miedo a lo que puede venir, ¿no? Em, Creo que eso fue, el corazón se me quería salir también, pero nada, una vez como que llegué a los sitios, em, pues, fue conocer una realidad que, pues, obvio que yo no conocía, fue enfrentarme a un mundo que, obvio, yo tampoco conocía. Pues bueno, la televisión lo muestra y todo, pero es que de ahí a estar uno frente ahí, creo que es una cosa muy distinta, pero sobre todo estar frente a unas mujeres ya
ya digamos como que alejándolas de este mundo de las armas era estar como frente a una amiga de siempre, ¿sí? Eso me pasó, o sea, como que ella, para mí era una chica y yo quería saber un poco, eso era lo del trabajo que queríamos, que así que hicimos, es que como que qué pensaban, qué sentían, ¿sí? ¿Qué hay detrás de ese uniforme, ¿sí? Siempre a mí me llamaba la atención eso porque yo veía en los medios cuando se estaba, bueno, para hacer el acuerdo de paz, yo no veía mujeres hablando, pues mujeres ni del gobierno, pero mucho menos mujeres, digamos, de las FARC. Yo no veía qué pensaban, qué sentían y yo decía, pero ¿qué piensa esa chica? ¿Sí? ¿Qué siente? ¿Qué siente? Yo quiero que queremos hablar de eso. Eso fue lo que, digamos, de eso se trata este trabajo, de cómo es habitar un cuerpo de mujer en medio de la guerra, ese reto que es ser mujer. Es un reto grande ser mujer en medio de la guerra también. Es un reto grande ser mujer después apostándole a la paz, ¿ves? Las mujeres siempre vamos de retos en retos, ¿ves? Siempre, todos somos, todos retos para nosotras, ¿ves? Entonces, eso es un poco también ese lanzarnos a contarnos nosotras. También es bonito, digamos, todos los trabajos que he venido haciendo es eso, porque yo sostengo siempre que lo que no se nombra no existe. Y tenemos que comenzar por nombrarnos nosotras, con nuestros nombres propios, con nuestros sueños propios, con nuestros ideales propios, con nuestros cuerpos, cómo queremos habitar nuestro cuerpo, cómo queremos dibujar nuestro cuerpo, que es un territorio como la Tierra misma, como el planeta mismo. Entonces, ¿cómo queremos habitarlo? ¿Sí? Eso es un poco la búsqueda siempre de los trabajos que hago, ¿sí? Es como que nosotras, ¿cuál es nuestra apuesta a este territorio nuestro, que es nuestro cuerpo, que es un territorio de paz, de vida, pues porque es un territorio que da vida, y entonces si da vida y apuesta a la paz, entonces ¿cómo queremos vivirlo, sí? ¿Cómo queremos vivirlo? Y no hacer que como quiere otros que lo vivan, que otros siempre es la violencia, las violaciones, sí, las torturas. Entonces, como que, oye, queremos nosotras por lo menos hablar de cómo queremos habitar nuestro cuerpo y vivir en el territorio de nuestro cuerpo. Priscila, ¿cómo fue el antes de ir a hacer este documental? ¿Cómo se prepara, cómo se preparó usted para ir a asumir ese reto, para tomar esa decisión de atravesar selva, ríos, carretera adentro y ir a buscar esta historia? No, pues yo no, así de preparación no, yo digamos que fue, pues era como te decía, mucho miedo, tenía miedo a mí misma, no tenía miedo a lo que me iba a encontrar yo. Realmente yo no tenía miedo a llegar a esos parajes, no, tenía mucha confianza, no sé si porque para mí eso no es nuevo, no era nuevo, pues digo, no estuve, pero sí. Entonces, digamos que era, pues, no había preparación, lo que sí hablé con los chicos con los que me iba, el chico cámara, fotografía, Dani, Andrés, el sonidista, íbamos tres personas, era pues yo les dije sí, a dónde íbamos, pues fui muy clara con ellos también, que inclusive pues nuestra vida podría estar en peligro, pero no por lo que nos hicieran allá, sino por todo el territorio que hay que pasar, ¿sí? Que el problema no es llegar al sitio, sino el recorrido, que uno no sabe si encuentra por ahí fuegos cruzados, yo qué sé, sí, ahí es donde, pero el resto estar allá no, entonces fui muy clara con estos chicos, pero no, yo en el fondo yo tenía mucha confianza, yo nunca, pues nunca tuve miedo de que allá que me iba a pasar, no, realmente para mí era con la confianza total. Lo único que te digo, la miedo era a mí misma porque era como desandar mis pasos y eso sí me da, eso no decía si yo era capaz como de afrontarlo porque es como cuando tú estás en un espejo y te estás viendo otra, ¿sí? Otra que pudo haber sido pero no eres. Entonces como que, oye, seré capaz de hacer esto, seré capaz de enfrentarme a esta historia. Creo que eso fue lo más duro, el yo con yo, como dicen, pero finalmente a través de reencontrarme con todas estas mujeres, creo que ellas fueron las que me ayudaron a contarme también. Eso es lo maravilloso, que entre todas asumimos cómo contarnos. Entonces creo que ya con ellas, conociéndolas,
haciendo pares, ¿no? Trabajando como, pues de igual a igual, no de la directora a la que manda o grita, sino al contrario, aquí hay una construcción entre pares, de amigas, ¿no? De aventurarnos a contar una historia. Entonces ahí ya en ese momento me sentí con mucha más confianza y, y al ver todos los relatos que ellas hacían de sus vivencias a través de sus cuerpos de mujeres en estas situaciones tan complicadas y tan duras, pues ahí fue cuando yo dije en últimas, si uno puede decir, pues ellas son las duras, las estrellas, por decir, yo no, yo realmente, y por eso en la película me voy haciendo a un lado, porque realmente la historia no es la mía, sino la de ellas, porque, Sí, porque perdón. fueron las que tuvieron que enfrentarse a lo duro, que es la guerra también, y poder sobrevivir. Entonces, más que mi historia, es la vida de ellas. Priscila, ¿cómo se establece o se va tejiendo ese vínculo para que ellas empiecen a contar su historia, para que ellas mismas sean quienes narren esas vivencias, esos recuerdos, y digamos que también establezcan esa confianza para mostrar y para irlo diciendo frente a una cámara? Digamos que lo que siempre intento hacer cuando se va a contar una historia es ante todo construir, construir desde el afecto, construir desde el amor, construir desde la ética, desde la confianza. Eh, yo no es que llegue a decir siéntese, cuénteme, por eso digo que aquí el tiempo es muy importante, no puede haber afán, porque es como cuando tú tienes un novio o una novia o algo que hay que sentarse y el tiempo no sabemos cuánto va a pasar a contarnos. Entonces es una creación de una amistad, es la lucha por, por descubrirnos también qué queremos contar. Y en eso radica, creo que yo no digo confianza, sino esta apuesta que le hacemos todas a esta película documental. Porque en la medida en que estamos dispuestas, en que sabemos que esta vieja no viene como dicen, a sacarme cosas para que, no, entonces, o sea, ser como utilitarista, no, nada de eso. Es que ante todo es confiar, es construir, construir y para saber que es una historia que nos va a hacer crecer a todas. Es una historia que nos va a empoderar a todas las partícipes, que nos va a dar luz a todas las partícipes. Simplemente es eso, que cuando al final del camino nace el documental, todas hemos crecido, todas somos otras, todas nos hemos empoderado también, todas hemos aprendido a hablar de nosotras también, sin miedos, sin tapujos. Entonces, allí lo que decidimos era cómo queríamos, pues había que como pensar desde dónde escribíamos o cómo escribíamos, entonces nos inventamos que uno, pues, si se cierran unos espacios para escribir o para contarnos, se abren otros, ¿sí? Es como cuando, no sé, uno puede escribir en las paredes, digamos que lo importante es querer hacerlo. Y por eso decidimos que escribíamos en las manos, que escribíamos en las piedras, que escribíamos en un papel, digamos, porque queríamos contarnos. Pero también era, mm, era como visibilizar eso. En la medida que íbamos visibilizando lo que sentíamos, nos íbamos como llenando de luz. Por eso las escrituras que alguien dijo, escribamos en las manos, me pareció muy hermoso, porque bueno, no teníamos cuaderno, pero teníamos las manos, ¿sí? O teníamos un brazo, o teníamos las piernas. Por muchos momentos queríamos escribirnos en las piernas, otras en los brazos, pero sí, decidimos que fueran las manos, otras pues igual en el papel, otros sus diarios que tenían. Entonces, creo que si queremos contarnos, buscamos las múltiples maneras de hacerlo. Creo que eso es lo importante. En Un Nuevo Amanecer, como ese es el nombre del documental, vemos los cuerpos femeninos como territorios de guerra, pero también de resistencia. ¿Cómo se aborda, digamos, ese reto ético y narrativo de representar y de estar ante el dolor de otros, o de sus vivencias y sus historias, de sus recuerdos, de sus anécdotas, sin, digamos, la revictimización? ¿Cómo se hace
digamos, se cuenta sin caer en ese tipo de cosas. Sí, más que hablar de territorios de guerra, el trabajo habla del cuerpo de las mujeres como territorios de paz. A ver, después de haber transitado unas vivencias duras. Eh, ¿Cómo se hace? Sin revictimizar, obvio. El trabajo siempre no era revictimizar, no. Es que yo creo que en la medida que lo hacemos desde el humano, simplemente desde el humano, no se revictimiza. Sí, es un poco lo que también nos dejó, en la medida que hablamos sin buscar culpables, porque no se trata, aquí no se está culpando a nadie. Yo siempre he dicho que si en algún momento el cuerpo de las mujeres fue vulnerado, lo vulneró la guerra. Siempre si contra alguien hay que estar, es contra la guerra. Es la guerra la que genera, pues la que genera en el cuerpo de las mujeres y de los hombres, pero de las mujeres creo que es las que nos padecemos mucho más duro la guerra somos las mujeres. Entonces, es comenzar a narrarnos sin poner etiquetas. O sea, si yo comienzo a decir, voy a hablar con unas mujeres que están en armas, ya las estoy etiquetando. ¿Ves? Y estoy diciendo son. Pero a mí no me interesaba en eso, a mí me interesaba, voy a hablar con unas mujeres. Sí, están en una situación, pero me interesa esa mujer, ¿sí? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Ahí ya como que, ahí ya se nos va eso que uno, el ser humano siempre etiqueta, el ser humano siempre busca culpables, el ser humano siempre revictimiza, el ser humano siempre está como intentando pues sí, como etiquetar, ¿sí? Entonces a mí no, entonces por eso creo que por eso es que se dio así, o sea, simplemente es desde el humano y ven un trabajo son unas mujeres que estuvieron en unas circunstancias y ahora están en otras, luchándola por la vida, luchando por la paz, sin armas, porque más que ellas saben que de las armas es imposible construir alguna opción de vida. Por otro lado, pues el documental recoge testimonios de excombatientes de diferentes generaciones. Usted, durante todos esos años de trabajo y siguiéndolas, escuchándolas, ¿cómo fue, digamos, navegar entre esas diferencias generacionales y cómo eligió a las 5 mujeres, digamos, que con las que terminó contando usted este documental, que reflejan, pues, las muchas historias que usted se encontró a lo largo de estos años? Sí, yo siempre digo que yo no escojo a los personajes que trabajan en mis documentales, digo, es la vida como que la que termina escogiendo. Es el transcurrir del tiempo en el documental quien termina decidiendo con quién yo termino o se termina haciendo el documental. Porque incluso yo quería otra chica, pero nunca se dio. O sea, y así me ha pasado como en las anteriores historias. Yo ya aprendí, en esto uno aprende, la experiencia es que hay que aprender, uno trabaja con los sentidos y es con el tacto, es con la vista, es con el oído, es con la intuición que uno también hace cine documental. Entonces, sí quería, algo que yo quería era dónde está la mujer que más ha estado en las FARC, ¿sí? Para mí eso era muy importante porque yo decía, si ahí hay hombres grandes, grandes en términos de años y de todo, ¿sí? Pues también hay mujeres. A mí eso, yo siempre que llego a una historia, pues hablo mucho desde la perspectiva de género, ¿sí? Desde la perspectiva de género es hablar de nosotras, de lo que somos nosotras y cómo queremos contarnos. Entonces yo decía, pero ¿dónde está la mujer? Y entonces yo investigaba mucho, eso sí, lo investigué antes de irme, y investigaba, y salió Eliana. Por todos los lados me mandaban a Eliana, pues digo por todos los lados de lo poco que había de ella publicado, por decir, pero pues ya hablando con amigos, y entonces yo dije, yo la quiero a ella, ¿dónde está? Porque es que yo decía, sí, también hay viejas, y pues, sí, ¿dónde? O sea, no, pero no, nunca se muestra, nunca. Entonces, así llegué a Liana y porque sí era muy importante, sí quería yo trabajar con una mujer así porque me parece que es muy importante cómo fue su llegada hace 45 años de ella a los campamentos, cuando ella me cuenta en este trabajo, con ella fueron 4 mujeres, habían 3 y ella fue la cuarta mujer. Eso ya es como es un trabajo de memoria histórica desde las voces de las mujeres, entonces la gente ya se comienza a decir, uy, fue la cuarta,
si terminó y que iban a hacer firma de paz, eran, no sé, 3.500, pues ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Sí? De 4 a 3.500, ¿sí? Entonces todo eso hay una dimensión del transcurrir del tiempo y por eso trabajé con Eliana y por eso la encontré por allá, por La Guajira, ¿no? En una situación muy complicada, pero la encontré, nos hicimos muy amigas. Es que ante todo esto nos une un género que es el femenino también, eso es muy bonito y desde ahí uno se habla y desde ahí se hace amigas, es como tomando chocolate, tinto, y ahí nos vamos construyendo. Entonces por eso salió Eliana y para mí sí era clave que estuviera ella porque era casi contar 40 años, 46 años, pues casi los mismos 64 años que duraron ellos en armas. Y después las otras chicas fueron saliendo, Jessica salió, casi que ni la logro, pero yo la quería porque es un personaje muy definitivo en este trabajo, por su pelo, por ella misma. Después llegó Sara, después llegó Aleja, y fuimos ahí también entendiendo que era importante hacerlo. Yo creo que en esto también es muy importante la disposición de la gente también, de las chicas, ¿sí? Porque no todas quieren por lo que sea, ¿no? Entonces también se fue dando esa camaradería y así se fueron quedando y así fueron las mujeres que están hoy en un nuevo amanecer. Al escuchar las historias de estas mujeres, pues bien decía usted que usted poco a poco fue saliendo del cuadro del documental y ellas empezaron a tomar todo el protagonismo, pero usted se iba preguntando de pronto, o iba haciendo esas comparaciones de la vida que habría sido, digamos, cuando ellas le contaban, no sé, los sacrificios, aquellos momentos como más duros que tuvieron las cosas que tuvieron que dejar, no sé, sus hijos, sus familias, o aquellos sacrificios grandes. ¿Usted cómo se pensaba, digamos, su vida en ese momento? ¿Qué le sucedió también haciendo este documental cuando llegó a esas historias y cuando logró tocar o encontrar, digamos, esos relatos tan profundos, tan íntimos, como dice usted, pues construyendo esos lazos pues de amistad y haciendo pues como estos nuevos vínculos? Lo que yo cada vez que, pues obvio, que hablábamos con ellas y con otras, porque hablé con muchísimas mujeres más, muchas, con cualquiera que hablaba, lo único que a mí me, o sea, o lo que siempre me golpeó y me confrontó, digamos, duro, fue que definitivamente son unas mujeres muy valientes, eh, muy resistentes, unas mujeres pues, que tenían unos sueños, porque fue una opción de ellas llegar allí, por lo que sea, y estar ahí, resistir, vivir, soñar, inclusive también, ¿no? Se necesita mucho valor físico por un lado, se necesita formar un cuerpo también por otro lado, se necesita formar un carácter también por otro lado, se necesita resistir, y por eso yo digo que son mujeres en resistencia y cuerpos en resistencia, ¿ves? Eran mujeres en resistencia cuando estaban en armas, pero ahora son mujeres en resistencia ahora en la paz, como firmantes de paz. Entonces, solo quitarme el sombrero era lo que yo decía, porque yo decía, yo creo que yo no hubiese aguantado ni un día, ni 2 días, yo no hubiese resistido todo eso, yo no hubiese aguantado, yo me sí, no sé, pero sigo, yo no sé, creo que yo no hubiera podido soportar todo eso porque sí era muy duro. La guerra no es un juego, la guerra no es ni para hombres ni para mujeres, pero a las mujeres nos cuesta o les cuesta mucho más duro porque está el cuerpo. Nuestro cuerpo por naturaleza es la que menstrua, el cuerpo femenino es el que menstrua, el cuerpo femenino es el que tiene los hijos, el cuerpo femenino es el que queda embarazada, ¿sí? Y por ese cuerpo, que es lo que la gran diferencia entre ser hombre o ser mujer en la guerra, es el cuerpo de las mujeres. Y como todo pasa en el cuerpo de las mujeres, entonces hay que resistir.
para que pase y si no, pues te friegas. Por eso yo creo que, digo, seguramente no hubiese resistido. Priscila, esta película forma parte de un tríptico donde usted pues ha explorado el cuerpo femenino, ya lo hemos visto como en contextos culturales diferentes, extremos. Eh, para quienes vayan a ver este trabajo documental, ¿qué conexión se encuentran en estas tres historias? Cómo se entrelazan? ¿Cómo usted decidió pues como ir juntando estas historias? Digamos, lo que une este tríptico y seguramente los trabajos que seguiré haciendo, que será sobre historias de mujeres, es el cuerpo de las mujeres. Por eso recalco mucho en las charlas, es que una reflexión que sí se quiere aportar, es que hay que pensar nuestro cuerpo como mujeres, pensar nuestro cuerpo como territorio para saber cómo lo queremos vivir, pero pensar, o sea, comenzar por nombrarlo para poderlo defender. Entonces, este es el cuerpo. Entonces, el cuerpo de Pili en la eterna noche de las 12 lunas, en el encierro en la cultura guayú, que es un cuerpo que pertenece más a una cultura que a ella, ¿sí? Porque es la cultura casi la que decide sobre el cuerpo de esa niña. Y el cuerpo, y después un nuevo amanecer, perdón, un grito en el silencio, que es sobre la ablación genital femenina, también es la cultura la que decide, o sea, algo que no se debe hacer, que es la mutilación genital femenina. Entonces, o sea, no es la cultura porque no es cultural, pero fue aprendido y entonces ahora hay una confrontación entre los hombres, que un hombre no hace el amor con una mujer que tenga el clítoris grande dentro de la cultura en Vera Chamí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que cortar el clítoris de las mujeres. Entonces, también los hombres deciden sobre el cuerpo de las mujeres. Aquí pasa lo mismo, es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, en un nuevo amanecer, pues está también el cuerpo insertado en la guerra. Como en la guerra hay una voz masculina que es la que predomina, que es la que manda, ¿sí? Porque en todos los cuerpos militares, en todas sí, organizaciones militares, pues que manda es la voz masculina. No hay una mujer ni en el ejército ni en otra organización que yo diga, ve, esa mujer está decidiendo, está tomando, digamos, su voz proporciona o da tomas de decisiones. No. Entonces, en en estas organizaciones armadas es la voz masculina la que prima. Por lo tanto, es la voz masculina la que dice cómo se debe vivir, cómo deben vivir los cuerpos, ¿sí? Cómo deben ser los cuerpos, porque también se obedece a una disciplina militar y pues se está en una guerra y pues entonces el cuerpo de las mujeres tiene que ponerse, casi que volverse masculino, por decir, para aguantar, para hacer. Y uno no se va a llorar a la guerra porque si no, no me iba, así de simple, o sea. Entonces tengo que irme a mirar cómo resisto. Es todo lo que le pasa a nosotros las mujeres. Si una mujer que aquí llega y conduce, si algo hace un error, vieja bruta, porque uno se quedó en la calle, en la cocina cocinando y tal. Entonces es en cualquier oficio y aquí en este caso, en la guerra lo mismo el cuerpo de las mujeres y está siempre mandada por una voz masculina cómo se debe menstruar, cómo se debe vestir, a dónde quiero se baña, o sea, todo es una dinámica donde todo está vestido de un color verde y así funcionan los cuerpos. Y entonces, pues el cuerpo de la mujer tiene que ponerse para esto. Por eso, digamos, lo bonito es que una vez ellas hacen dejación de armas, o sea, firman la paz, su cuerpo comienza a ser pensado y vivido desde ellas ahora ahora sin armas, ahora con la puesta a la paz, ¿cómo quiero vivir yo mi cuerpo? Tengo que deshabitar lo que ha sido habitado, lo que habitó mi cuerpo por décadas. Deshabitar ese cuerpo es vaciar ese cuerpo para yo poder volver a ser. Ese es el gran reto del posconflicto y que inclusive eso no se lo ha planteado en el posconflicto. Es que el posconflicto, esta película es muy importante por eso, porque miles de mujeres hicieron dejación de armas y hoy son firmantes de paz.
y esas miles de mujeres, de ahí de unas charlas que se debe decir cómo ahora, cómo nuestros cuerpos, cómo están, ¿sí? ¿Cómo fue eso de estar tanto tiempo en la guerra, hijos, menstruaciones, aborto, yo qué sé, para poder comenzar? O sea, son tiempos nuestros que nos toca decir, necesitamos hablar de eso casi eso es como una terapia, ¿sí? Eso debe pasar todos los días, hablemos, contemos, hay mucho dolor ahí de por medio de todos los sentidos, porque es que alejarse de los hijos, tener un hijo, no verlo, ¿sí? Eso solo nos queda en nuestro cuerpo. El hombre, por más que nos ame, nos adore y todo, no pasa por ese cuerpo, no es lo mismo. Por eso digo que esos espacios hay que lucharlos y esta película creo que lo que el gran aporte es que es una lucha, porque a las mujeres nos toca lucharnos todos, ¿sí? O sea, nuestros derechos no son un privilegio, nuestros derechos, valga la redundancia, son un derecho y no un privilegio, porque hay que, no es privilegio, es un derecho. El primer derecho es nosotras aprender a hablar de nosotras. Porque si nos pasan las cosas terribles en el cuerpo, por lo mínimo lo puedo hablar, ¿no? Si no, entonces, ¿cómo? Entonces, generar unas políticas también desde las instituciones. Eso es apostarle a la paz desde la perspectiva de género, mejor dicho. Para ir cerrando esta entrevista, porque sé que tenemos el tiempo ya contado, mi pregunta iba sobre la última parte de la que usted estaba ahí hablando, y es en este momento, digamos, de la historia del país, de posconflicto, digamos, de este proyecto del presidente de la paz total, que pues ha tenido muchos obstáculos y para muchos se ve como, digamos, un fracaso, y pues que para muchos la paz aún es muy frágil. ¿Qué papel cree que pues debe jugar el cine, digamos, en la construcción de memoria histórica y de reconciliación? Pues a mí me parece que el cine es de los, bueno, todas las artes son muy importantes en la construcción de memoria histórica y en la construcción de la paz, porque el arte es lo que nos hace mucho más humanos. Eh, el cine, y en particular este trabajo, eh, pues digamos que es que el cine es un encuentro. El cine posibilita a un encuentro de país. A través de esa pantalla, a través de la imagen, la película se torna viva, la película crece y realmente se vuelve vida en el momento en que la gente la ve. Ahí se genera una reflexión y generar reflexión me parece que es parte importante para la construcción de la paz. Podemos reflexionar a partir de unas chicas que tuvieron una experiencia, hoy tienen otras experiencias. Me parece que es un buen comienzo, porque es que me parece que para la construcción de la paz, escuchar es muy importante. Escuchar a las otras y los otros es muy importante. Escuchar experiencias del cual se ha pasado por situaciones muy duras, como la guerra. Me parece que quienes no la hemos vivido, poder generar ese diálogo es muy importante, porque ahí es donde está la vida, ahí está donde está el centro de la vida. Por eso siento que ese trabajo, siempre me dice la gente que es un trabajo que no se puede, o sea, que hay que presentarlo, pero hay que hacerle una gran conversación siempre, porque la gente sale con muchas preguntas, con muchas inquietudes, con muchos dolores, con rabias inclusive, ¿no? Y eso hay que hablarlo. O sea, parte de eso es como el cine se torna vivo y nos transforma, eh, y nos hace pensar y nos hace encontrarnos también, porque para poder crear eso hay que encontrarnos. Entonces siento que, y sobre todo es de parte de unas mujeres, ¿ves? Porque yo siento que a la población en general o nos hace falta o escucharnos, que nos escuchen, escucharnos y que nos escuchen, porque siento que si alguien está interesado por la paz, somos las mujeres, porque en últimas es de la población mucho más afectada por la guerra y por lo tanto somos las más interesadas en que la paz sea posible. Yo creo que la paz sí es posible, lo que pasa es que es muy difícil, pero hay que seguirla luchando, o sea, hay que seguirla luchando y dejar de estigmatizar a estas mujeres,
dejar de estigmatizar a las y los firmantes de paz. Eso es parte de la población colombiana de entender que, que a que a la sociedad colombiana llegó nueva gente a habitarlo. Y lo que tenemos es que abrazarlos y decir cómo queremos construir con ellos. Y no matarlos, ni asesinarlos, ni estigmatizarlos, porque eso también es la paz. Esto es la paz. Podernos entender con la diferencia. Precisamente, pues en los últimos días y bueno, a lo largo de estos años, digamos desde el acuerdo y la firma del acuerdo de paz, pues muchos firmantes han perdido la vida, bueno, han sido asesinados en realidad en este país. Y la pregunta es cómo ellos tenían, esas mujeres con las que usted conversó a lo largo de esos años haciendo el documental, tenían miedo de mostrar sus rostros, digamos, de alguna manera, digamos, eh, persecución, intimidaciones y demás, que son algo como constante que viven actualmente muchos firmantes de paz. Eso era eso fue, digamos, mi gran miedo también era ese era el mío, digamos, ya como responsable en últimas, con una ética también de este trabajo con las mujeres y con ellas siempre nosotras discutimos esto y fue como la primera pregunta y en miles de charlas lo hicimos muchas veces, de muchas formas, que el hecho de que sus rostros estuvieran, pues obvio que sabíamos que la situación cada día es más complicada para ellas, para ellos, pero ellas en un momento me dijeron algo que realmente yo me sorprendí y me dijeron, siento que para podernos defender, digamos, una es escondiéndonos y pues lo que pasa es que si nos escondemos, si nos asesinan, nadie va a saber quiénes somos nosotros, ¿sí? Pero la forma de realmente de defendernos es dar los rostros, porque al dar el rostro sabemos cómo son esas mujeres y saben quiénes son, por lo tanto se vuelven visibles. Volverse invisibles es empoderarse, es decir, existimos y por lo tanto nos hace más fuertes y por lo tanto quien las quiera eliminar le queda más complicado eliminarlas, porque es más fácil eliminar a quien no se conoce que eliminar a las que ya se conocen. Entonces, por eso parte de fortalecerse es visibilizándose. Y ellas me dijeron, por eso nuestros rostros van a aparecer, porque es la película, porque somos nosotras quienes nos fortalecemos. Priscila Eh, cambió, qué pena. no, 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 eso, era como eso. Priscila, ¿y usted piensa que cambió algo dentro de ellas, digamos, a lo largo de esos años documentando todo eso? ¿Usted qué cree que de pronto generó este proceso en ellas? No, sí, yo creo que todas cambiamos, todas somos distintas. No, yo no soy la misma hace 10 años que comencé a hacer el trabajo, ellas tampoco son las mismas. Yo creo que cambios, pues cambios, me imagino en ellas que también ha sido duro, es que obvio que ellas sabían que no iba a ser fácil, pero, pero pues ha sido muy difícil porque para ellas, sus familiares realmente, ese encuentro que se sueña después de no ver a su familia, después de 20 10 30 años, y esa ilusión de ir a ver y el reencuentro con la familia, ya esa familia no es la misma. No es la familia, mejor dicho, porque la familia de ellos ha sido, de ellas ha sido otra mientras estaban en armas. Y al encontrarse con esa familia, pues se descubre que no es la familia que se tenía en la cabeza cuando se salió hace 40 años o 30 años. Eso fue muy duro, eso las transformó mucho y eso también a mí me hacía cuestionarme. Yo decía, sí, uno cree que la familia es para toda la, pues como que es de toda la vida, pero va uno a ver, no, porque ya hay muchas cosas que pasaron políticamente, también ellas son distintas. Entonces, eso siento que las ha hecho, fueron como grandes confrontaciones. Pues son mujeres que siguen siendo políticas, le siguen apostando a la paz desde lo que hacen. Sara desde su teatro, de su arte, Aleja desde su canto, Jessica igual, Eliana pues desafortunadamente murió, pero de donde esté es una mujer que le sigue apostando a la paz. Entonces siguen, ellas siguen
Ellas siguen creando, pues, eh, con sus organizaciones apostándole a la vida y a la paz. Entonces, así también son mujeres que son, pues, con uno sujetas de derechos, ¿ves? Y entonces no están ahí como por allá dedicadas a cocinar. Entonces, eso también las hace empoderarse más y entender más. Eh, claro, pues son cosas que cambian, que una cosa es llegar a esta sociedad y realmente enfrentarse con que ve que mi vecina creía que eso que los guerrilleros no se meta, porque eso son no sé cómo, entonces ya son confrontaciones que uno se viene a tener en la cabeza, pero justo contra eso es que hay que luchar, dejar la estigmatización y pensar que son seres humanos comunes y corrientes y que en un momento se dieron unas circunstancias, hoy están en otras, apostándole a la vida. Bueno, Priscila, muchísimas gracias por estar en los micrófonos de quienique.com. A los seguidores y lectores, pues a partir del próximo jueves 24 de abril ya estaré al aire este documental, Un Nuevo Amanecer. ¿Dónde podemos encontrar el documental? ¿Dónde lo podemos ver? Pues va a estar en salas de cine en las diferentes regiones del país. Toda la información a través de @dantafilms. Están los teatros, los horarios. eh, el 24 el jueves, ahorita 24 jueves de abril, estaré en San José del Guaviare haciendo presentación allá y el 26 aquí en la Cinemateca a las 7 de la noche. eh, y ahí a partir de los diferentes teatros del país. Y ahí en Danta, @DantaFilms, @Danta, perdón, @Danta, está toda la información.